esa voz apacible, esa voz suave, esa voz dulce, esa voz que trae consolación, esa voz que edifica, esa voz que transforma, que cambia, que produce efectos maravillosos en la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a pensar por unos momentos cómo será la voz de Dios. Vamos a pensar en algún momento que usted ha oído a una persona como poseída del enemigo. ¿Por qué no pensar en ese endemoniado o endemoniado que iba a los gritos, que dice el evangelista Marcos, que iba gritando por los montes y que se metía en los sepulcros y allí amanecía y se daba con piedras? ¿Cómo sería la voz de ese hombre? ¿Cómo sería? Y de pronto usted ha oído a alguna persona que ha hablado así de una forma tan terrible que usted no quiere oírlo. Pero vamos a pensar en esta noche en la voz de Dios. Aquí la Biblia dice que Elías lo primero que oyó era un viento. He aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero oiga lo que dice el texto: pero Jehová no estaba en el viento, en ese viento tempestuoso. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y Elías conoció que esa era la voz de Dios: un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Qué bueno que en esta noche nosotros todos pensemos en lo que es la voz de Dios. Piense un día cuando nos vamos a encontrar con Él en las nubes, ¿cómo será al oírlo a Él? ¿Usted piensa en eso? ¿Cómo será esa voz tan dulce, tan especial? La Biblia dice que el mismo Señor no va a enviar a otro. El mismo Señor con voz, primero, de mando. Segundo, con voz de arcángel. Tercero, con trompetas de Dios. Descenderá del cielo. La primera voz de mando es que hay una autoridad y hay una voz. Estos, los que saldremos al encuentro, estemos vivos o muertos, no más dolor para ellos, no más tentación para ellos, no más tristeza para ellos, no más angustia para ellos, no más frío para ellos, nada absolutamente del sistema ya para ellos. Pero dice con voz de arcángel, que no nos hemos detenido de pronto a estudiar la voz del arcángel. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa voz? Solo nos damos cuenta del arcángel Miguel, que fue el que lidió con los otros ángeles para sacar al lucero hijo de la mañana del cielo. Entonces vamos a pensar en esta noche cómo será la voz de Dios. ¿Cómo sería que Elías percibió todas las cosas que vemos, 3 cosas adelante, y cuando oyó un silbo delicado y suave, entendió que era la voz de Dios? Vamos a pensar en esta noche sobre eso. Cuando estaba pequeño, por decirlo, un niño, recuerdo por ahí de 6 años, algo así, mi padre se sentaba con nosotros el domingo a darnos
catecismo por un sacerdote llamado Gaspar Astete, y nos enseñaba. Él era muy católico, gracias a Dios que se convirtió al evangelio. Yo en mi familia tengo por nombre escrito más de 175 convertidos al evangelio, porque esa fue mi meta cuando me convertí al evangelio, que mi familia se convirtiera al evangelio. Mi papá era muy católico. Yo tuve que volarme de la casa para poder hacerme bautizar, pero él nos enseñaba y se sentaba a enseñarnos ese catecismo. Y recuerdo una de sus enseñanzas que él nos daba, y la quiero traer a esto aquí para hablar de la voz de Dios. Entonces nos decía, hablando del cielo y cómo sería el cielo, y él decía: en una mañana muy oscurito, un hombre se levantó y se fue a traer un viaje de leña, el padre de la familia, porque no había leña para el día. Cuando cortó el trozo, vio un pájaro hermoso que voló enfrente de él, y él se quedó mirando la hermosura de ese pájaro y comenzó a cantar tan hermoso que el hombre se quedó con la boca abierta, y de pronto se voló el pájaro. El hombre se echó la leña en el hombro y se fue para la casa, pero no encontró casa. Encontró unos rastrojeros, descargó el leño, unas paredes caídas, y entonces salió al camino real y pasaba un hombre y le dijo: Señor, esta vereda es la vereda tal, sí. ¿Y por qué esto está tan raro? ¿Por qué no veo mi casa? Dice: Señor, usted será un señor que dijeron que hace 70 años que se perdió y no ha aparecido. Con eso ilustraba a mi padre lo que era la voz de Dios, cómo esos momentos tan cortos y habían pasado 70 años. Yo quiero relacionar esto con el Salmo 90, el verso 4. Salmo capítulo 90, verso 4, es una oración de Moisés por todo lo que sufrieron en el desierto. Y Moisés hace aquí una oración y trae a la memoria la grandeza de Dios, y dice el verso 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. A mí me parece que la eternidad será tan especial al lado de nuestro Hacedor, que lo que el texto dice es que 1000 años podían, allá no se va a contar los años, pero podía ser que fueran 1000 años que han pasado, Señor, hace ya como casi un día que estamos aquí con usted. No, hace 1000 años, si lo pudiéramos contar, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Por eso, amables hermanos y amigos, vamos a pensar en esta noche definitivamente cómo será la voz de Dios. ¿Cómo será? Vamos a traer a la memoria un día triste, un día que era un momento de los más terribles para una mujer. Una angustia invadía su ser. Ya el sepulcro se había tragado a su esposo. Habían abierto otro lugar para el hijo único que tenía. Iban camino hacia el sepulcro. Y dice la Biblia, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que le llevaban a enterrar a un difunto,
hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Oiga, decirle a una mujer que está llorando, desconsolada, porque el único consuelo era ese hijo que la ayudaba y ya lo llevaban hacia el sepulcro. No llores. Eso solo lo puede decir el Dios de la gloria, porque esa voz no llegó hacia ella. Yo pienso que cuando Jesús dijo no llores, llegó una consolación a la vida, y para esa mujer fue como si hubiera la vida revivido y hubiera cambiado una tempestad por un día hermoso, porque era la voz de Cristo, la voz de Dios manifestado en carne. Tal vez le puso la mano en el hombro: no llores. Y cambió las cosas, porque esa es la voz del Salvador, la voz de Dios. Qué bueno que ustedes en esta noche pensaran lo bueno que es Dios y esa voz tan tierna del Señor Jesucristo. Y luego se dirige al féretro y le dice: joven, esa misma voz, a ti te digo, o muchacho, a ti te digo, levántate. Y se levantó, porque es la única voz que a esa voz los muertos regresan a la vida. A esa voz maravillosa la naturaleza tiene que obedecer toda. Cuando Él dijo: júntense las aguas en un lugar, todas corrieron a gran velocidad a esa voz. Dice el Salmo 104: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Y eso no fue 1000 años, como algunos dicen. No, es que puede haber sido 1000 años. No, la Biblia dice: y fue la tarde y la mañana, un día. Y luego le dice a Moisés: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, por tanto reposaréis el día 7º. Oiga, yo me admiro. ¿Y qué tal que nosotros hubiéramos podido estar allá cuando Él dijo: produzcan las aguas seres vivientes? Y pudiéramos haber estado nosotros y pararnos y oír cómo chapuceaban las aguas, peces hermosos por toda parte, a la voz de Dios. Y cómo salieron una cantidad de aves por toda el aire volando, y salieron de allí de las aguas, porque Él dijo: produzcan las aguas seres vivientes. Y salieron volando una cantidad de aves en un momento, porque Él dijo, Él mandó y existió. Entonces qué bueno pensar: bueno, ¿cómo será un día cuando vamos a estar delante de Él? Es una voz tan suave, tan maravillosa, que los niños que son inquietos y esquivos, porque nos dicen los pedagogos que un niño es como muy inquieto y como tímido, y llamémoslo arisco, digámoslo así. Sin embargo, cuando oyeron la voz de Jesús, se fueron acercando. ¿Cómo captaba? ¿Cómo era esa voz tan hermosa, tan preciosa, tan gloriosa, tan atraedora, que los niños se le fueron acercando al Señor Jesús? Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Esa voz tan preciosa, tan maravillosa, la voz del Señor. Una voz que cautiva. Solamente llegó a los que estaban pescando con sus empresas, una empresa una empresa pesquera, y dice: sígueme. Y ahí quedó toda la empresa y se fueron detrás de Él. No les hizo promesas. A Pedro sí: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero a Juan y Jacobo no le dijo nada: sígueme.
Y esa voz tan cautivadora hizo que abandonaran todo. Lo mismo sucedió con Mateo, con Leví. Estaba cobrando los impuestos allá, era jefe y estaba allí en el banco los tributos públicos. Lo dice la palabra de Dios. Y entonces le dijo: sígueme. Y dejó todo lo que había allí, su empresa, y se fue tras el Señor. Es bueno que en esta noche usted y yo pensemos positivamente sobre la voz de Dios, que hace que la eternidad sea tan suave, tan hermosa, una eternidad creativa allí, porque la Biblia dice que grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Pobre la gente que dicen que diario lo mismo en la eternidad. No, la Biblia dice que la grandeza de Dios es inescrutable. Él es el Dios hacedor de cosas nuevas. Qué bueno que pensemos en esta noche en esa voz, y que un día vamos a estar allá oyéndolo, porque desde esta noche estamos oyendo esa voz a través de su palabra, esa voz tan maravillosa que dice en San Juan 5:24: de cierto digo, el que oye mi palabra, la de él, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oiga, qué cosa tan grande tener vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo me pongo a pensar el día que el Señor dijo: produzca la tierra árboles cuyo fruto esté en él y su semilla. Y la Biblia dice: y fue la tarde y la mañana un día. No fue 1000 años, sino un día. Y cómo comenzaron a subir los árboles en todo el mundo, a subir los grandes secoyas, que miden, son los árboles más grandes. Me parece que miden 1,52 de altura, 152 metros de altura. Y subieron los árboles frutales, iban subiendo a la voz de Dios y produjeron flores, hojas, semillas, fruto en el lapso de un día. Y si usted quiere saber de eso, le hace Números 17, 7 y 8, como la vara de Aarón se metió una tarde a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que al otro día Moisés sacó la vara, había reverdecido en el lapso de una noche, y que había producido renuevos, echó hojas, echó ramas y echó almendros y flores. Al otro día saca una vara seca, porque dice que reverdeció, y la saca verde, la saca con copos, la saca con ramas, la saca con flores y la saca con frutos en el lapso de una noche. Porque esa es la grandeza de nuestro Dios, esa es la grandeza. Por eso qué bueno que en esta noche pensemos en lo que es la voz de Dios, esa voz tan maravillosa, tan grande. La Biblia lo describe en el Salmo 29 y escribe 7 variedades de su voz, y termina ya en el capítulo, en el último versículo, que es el verso 9, que dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, y dice: en su templo todo proclama su gloria. Por la voz de Dios, por la voz de Dios. Por eso creemos que en Apocalipsis 10, cuando los 7 truenos emiten su voz, es la voz de Dios, porque 7 es perfección. Y fue algo tan grande lo que se dijo, que no cabía en la mente humana, que se le dijo a Juan: no escribas, sella, no escribas, porque hay cosas que Dios las tiene para la eternidad. Que tengamos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo sería la voz de Dios, o cómo es la voz de Dios? Que el Evangelio según San Mateo capítulo 15 nos habla de una confraternidad que el Señor hizo en la tierra. La única que encuentro yo en la Biblia, una confraternidad de 3 días. Vamos a mirar San Mateo capítulo 15, versículo 29. Pasó Jesús de allí
y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera, esa gente que había allí en Galilea eran la mayoría gentiles. Oiga lo que dice el 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel, porque ellos eran gentiles. Y Jesús, llamando, dice el verso 32, a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esos 3 días estuvieron en la presencia del Señor y no llevaron comida, subieron a un monte. Usted se pregunta, y les dejo eso a ustedes para que lo estudien: ¿se anocheció en esos 3 días? ¿No se anocheció? ¿Qué pasó? ¿Cómo durmió la gente? ¿Cómo había una confraternidad, sanidades, cosas? Y la gente no llevó comida, pero estaban en la presencia del Señor. Y allí pasaron 3 días sin comer. Y luego la Biblia nos enseña que ya cuando terminó la confraternidad, Jesús dice: bueno, yo no puedo enviarlos porque van a salir de mi presencia y en ayunas van a desmayar. Entonces multiplicó el pan para esos 4,000 hombres, sin contar las mujeres. ¿Cómo estaría el ambiente allí? De maravilloso, de glorioso, en la presencia del Señor. En todo lo que he buscado esos 3 días, no he encontrado un mensaje. No he encontrado, como en el otro capítulo 14, si hay enseñanza, pero aquí no. Cómo era la presencia de Dios, el Señor hablando, la gente acercándose al Señor, tocándolo, dando gracias, y el tiempo pasaba sin que se sintieran ni hambre ni nada, absolutamente, porque estaban en la presencia del Dios de la gloria, vestido de carne. Qué bello que pensemos nosotros en esto y pensemos: ¿cómo será estar en la eternidad? Donde no habrá calor, frío, no habrá hambre, no habrá nada. Enjugará Dios, dice la Biblia, todas las lágrimas de los ojos de ellos, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben ustedes que la eternidad que nos espera es mejor que la que ha pasado? ¿Saben ustedes? Porque ya en el cielo no se producirá una segunda división, que el pecado comenzó en el cielo y se trajo lucero, hijo de la mañana, la tercera parte de ángeles. Ya no se producirá, porque el sacrificio de Cristo apaciguó todo. Ya habrá pasado el juicio final, no habrá otro juicio para nadie. No habrá dolor, no habrá memoria de lo pasado. Será hablar con los ángeles, será admirar el rostro de Dios, será oír la voz de Dios. Algo maravilloso en la eternidad, oyendo su voz, es algo glorioso. Por eso es bueno que en esta noche usted piense: ¿cómo será en el cielo oyendo la voz de Dios? ¿Cómo será? Es bueno que en esta noche, y dejo con ustedes eso, Elías oyó un silbido. La Biblia solo nos dice suave, no dice qué sintió Elías, pero sintió algo maravilloso, algo glorioso que llegó a su vida, porque eso es lo que hace la voz de Dios. Entonces, qué bueno que usted y yo pensemos que un día vamos a estar oyendo su voz eternamente y para siempre. Que el Señor Jesucristo les bendiga.